A ver, ganar una guerra de independencia, eso es solo el comienzo, ¿no? El verdadero reto, el desafío gigante, es construir una nación. Hoy vamos a ver cómo esos grandes ideales revolucionarios en Chile se toparon de frente con la dura realidad de gobernar. Y esa es la pregunta del millón. ¿O no? ¿Qué viene después? Es ese momento en que la euforia de la victoria se apaga un poco y llega la tarea, la tremenda tarea de gobernar. O sea, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se crea un Estado desde cero? Esa fue la encrucijada, el gran dilema que enfrentaron los líderes chilenos allá por principios del siglo XIX. Bueno, entremos en materia. Todo esto arranca con una serie de ideas realmente potentes que fueron el motor del movimiento de independencia. Porque, a ver, no se trataba solo de decirle adiós a un rey. La meta era mucho más ambiciosa: construir un tipo de sociedad completamente nuevo. El proyecto, el plano, por así decirlo, venía directo de la Ilustración, ese gran movimiento de ideas de Europa que ponía la razón y los derechos de las personas por delante. Y los puntos clave eran estos: división de poderes, autoridades elegidas por la gente, una constitución escrita. O sea, esto iba mucho más allá de un simple cambio de bandera. Era un intento de rediseñar el poder desde la raíz. En el papel sonaba un mundo completamente nuevo. Pero claro, aquí es donde las ideas bonitas se dan un golpe con la realidad. Apenas se ganó la guerra, ¡pum!, empezaron los debates. Porque una cosa es decir división de poderes y otra muy distinta es ponerlo en práctica. ¿Cómo se hace? ¿El gobierno va a ser centralizado o federal? ¿Y la iglesia? ¿Qué papel juega en todo esto? La batalla por definir el alma de esta nueva república en realidad recién estaba empezando. Y esto nos mete de lleno en un debate histórico que es fascinante. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Fue una transformación de verdad profunda o fue solo un cambio de jefes? Esa es la pregunta que ha tenido a los historiadores discutiendo por años. ¿La independencia de verdad cambió las estructuras sociales de fondo, las que se venían arrastrando desde la colonia? ¿O fue simplemente un quítate tú para ponerme yo en la cima del poder? Bueno, veamos la primera postura, la del historiador John Lynch, que la resume con una frase que es brutal. Era el mismo fraile en diversa mula. ¿Qué quiere decir? Que para él el cambio fue cosmético, por encima, que las bases de la sociedad colonial, con todas sus jerarquías y desigualdades, quedaron igualitas. Simplemente una élite, la criolla, le quitó el puesto a la otra, la española. Pero, siempre hay un pero. Del otro lado está la visión de Julio Hayes. Él mira todo este periodo caótico y no ve un fracaso. Al contrario, ve algo fundamental. Para Hayes, todos esos debates, todos esos intentos de constituciones que no funcionaron, fueron un aprendizaje político absolutamente necesario. Era, digamos, una nación bebré aprendiendo a caminar, a gobernarse. Y aquí lo vemos clarísimo, cara a cara. Por un lado, la visión de Lynch, una revolución a medias que no tocó lo importante, la estructura social. Y por el otro, la de Hayes, un proceso de prueba y error, un aprendizaje clave para lo que venía. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Fue solo un cambio de figuritas en el poder o fue el nacimiento de una nueva forma de entender la política? El debate sigue abierto. Ok, salgamos un poco del debate teórico. En la práctica, en el día a día, ¿cómo se construye una nación? Bueno, se necesitan cosas concretas. Se necesitan símbolos que unan a la gente, leyes que pongan orden y, claro, instituciones que aguanten el paso del tiempo. Miremos este edificio, por ejemplo, la Casa de Moneda. Durante la colonia era la Real Casa de Moneda. Y hay una regla de oro: quien controla el dinero, controla el poder. Era el lugar donde la corona española literalmente fabricaba su poder, acuñando las monedas del imperio. Un mensaje clarísimo de quién estaba al mando. Y ahora, miren la jugada maestra. En 1846, este edificio, este ícono del poder español, se convierte en el Palacio Presidencial. Esto no fue una simple mudanza de oficina, para nada. Fue toda una declaración de principios. El mismísimo corazón del poder colonial se estaba transformando en el corazón del nuevo poder republicano de Chile. Un simbolismo potentísimo. Entonces, si la moneda era el nuevo símbolo del poder, faltaba el mecanismo para usarlo. Y ese mecanismo fue la democracia representativa, porque la idea de soberanía nacional puede sonar un poco abstracta, ¿verdad? Pero se vuelve algo súper concreto a través del voto. Es simple, la gente elige a quienes van a gobernar y a tomar las decisiones. Y esta tabla es genial, porque nos muestra la prueba.
traza una línea recta desde esas discusiones de hace 200 años hasta la ley de hoy en día. Todos esos principios, república democrática, soberanía, separación de poderes, no se quedaron en el aire como simples ideas, no, se convirtieron en artículos, con número y todo, en la Constitución que rige actualmente. El legado no es solo una historia bonita, es algo legal, tangible. Y aquí vemos la arquitectura de ese poder. La estructura está dividida en 3 grandes pilares, justamente para que nadie acumule demasiado poder y se convierta en un tirano. El ejecutivo, que es el gobierno, el legislativo, que hace las leyes, y el judicial, que se asegura de que se cumplan. Esta estructura, que nació de todos esos debates, sigue siendo, hasta hoy, el esqueleto del modelo republicano en Chile. Y bueno, con esto vamos llegando al final. Pero lo más increíble de todo esto es que la historia en realidad no se ha cerrado. Estas mismas preguntas que se hacían hace 2 siglos siguen resonando hoy y con una fuerza tremenda. Y esta es la idea central para llevarse. Las discusiones sobre hasta dónde llega la soberanía, qué son exactamente los derechos, cómo equilibramos los poderes, qué forma debe tener la república, nada de eso es una pieza de museo. Son conversaciones vivas, que están pasando ahora mismo y que siguen moldeando el presente y, por supuesto, el futuro de Chile. Lo que nos deja una última reflexión, que ya trasciende a Chile. Parece que construir una nación no es algo que se hace una vez y listo. Es más bien un diálogo constante, una conversación que nunca termina. Y quizá esa es la tarea de cualquier república, ¿no? La de estar siempre reinterpretando, discutiendo y a veces hasta luchando por esos ideales con los que todo empezó.